es el doctor David Rubio Rodríguez. Acaba de dejar la presidencia del Colegio Máximo de las Academias de Colombia. Es el presidente del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, que es incluso copatrocinador de estas conferencias. Él es un académico muy activo, que pertenece a la Academia de Historia de Bogotá, a la Academia de Historia de Cundinamarca, a la Academia Boyacense de Historia. Muchas gracias, un muy buen día para todos. Agradecimiento al doctor Eufrasio Bernal, presidente del Colegio Máximo de las Academias y de la Sociedad Geográfica de Colombia, a todo su equipo, a todos sus miembros de esa benemérita institución. El bicentenario de la independencia nacional, pues hemos oído muchas veces, el año pasado, pues fue un tema bastante trajinado, pero venimos en la costumbre de referirnos a este tema como algo puntual. Es una tendencia muy grande que nos pasa con los temas de historia, donde normalmente hablamos de una fecha y a esa fecha anclamos todo lo que en realidad es un proceso. Entonces, este bicentenario de la independencia nacional, yo busco tratar sobre todo desde el enfoque y teniendo en cuenta que es una celebración de carácter histórico. Y como bien lo repetíamos el año anterior, debemos tomarlo como una oportunidad para cimentar conciencia de patria y afianzar la identidad. La historia es eje fundamental en la consolidación de la identidad de un pueblo. Entonces, cabe preguntarnos qué tanto sabemos del origen de verdad de nuestra república, qué tanto, habiendo oído mencionar en unos, en otros estrados, desde el colegio, en la universidad, en nuestras familias, qué tanto realmente tenemos de claro ese proceso, y a eso apunta el que esto sea, ojalá, una contribución a aclarar cosas, a afianzar otros conocimientos. Bien, el bicentenario entonces, decíamos 1819, pero bueno, ¿y qué en el 20? En el año pasado decíamos, perdón, y pregunto, ¿se está viendo bien? ¿Aló? No. ¿No se Doctor, ve la presentación no está. ¿No está la aplicación? ¿No se están viendo? No, señor. Por favor, en la parte inferior, en el botón que le comentaba esta mañana, dele compartir pantalla. Un momentico el compartir, a ver. Creí que ya se estaba viendo. Ahora sí, tal vez. Sí. Ya, sí, señor. Bueno, ya. Entonces vamos a ver si ayudados de estas imágenes lo hacemos mejor. Entonces, decía el bicentenario de la independencia, pues, visto así como una celebración histórica. Yo vengo repitiendo que la historia es una ventana al pasado y nos permite, cuando la abrimos, fijar la atención en una u otra dirección, y nos sirve para recordar todo aquello que es digno de recordar. Y asimismo en la historia pues hay páginas difíciles, páginas oscuras que no hay que olvidar, pero personalmente yo pongo más énfasis en las que nos enseñan lo positivo. Las otras no las olvidamos y debemos buscar de ahí sacar lecciones para corregir lo que haya que corregir. Bueno, entonces, enfocándolo así como una oportunidad para cimentar conciencia de patria y afianzar la identidad, decía que en 1819 fuimos teniendo como claro por qué era el bicentenario de la independencia, pero muchos se preguntarán, bueno, ¿y en el 20 entonces ya qué? El año pasado decíamos que con énfasis que de 1810 al 19 se pasó del triunfo de las ideas a la independencia absoluta. Y enfatizamos mucho en este mensaje porque igualmente centrábamos la atención en el 19 y nos olvidábamos de ese antecedente desde el grito de independencia, 1810, y saber que ahí hubo una primera república.
una república con centralistas, con federalistas, todo un desarrollo supremamente interesante, donde se dio el paso previo para que luego que vienen los españoles y hubiera que adelantar entonces esa campaña libertadora y todo lo que de ella derivó, pudiéramos poder tener la República de Colombia que hoy tenemos. Entonces, el Bicentenario fue quedando como eso, como que el Bicentenario de lo que pasó en 1819 y lo estábamos recordando en el 2019. Pero hoy entonces centramos la atención y es lo que queremos hacer sin dejar de hacer este breve recuento del año anterior. ¿Qué pasa entonces en el Bicentenario cuando decimos continúa? Entonces, ¿a qué nos referimos en este 2020? Bueno, del año pasado podemos ayudarnos con esta línea de tiempo, en que ahí en el color más claro tenemos desde 1810, un poquito el antecedente del 9, hasta el 2021. Bueno, entonces ahí ubicamos lo que tanto recordamos en el año pasado, que esto empezó con el grito de independencia en el 10, en el 11 podemos hablar ya de esa primera república, en 1813 se da la independencia de Cundinamarca, luego siguen estos otros desarrollos, aquí centrando un poco la atención en lo que es la capital, pero en 1815 se abre paso la reconquista española, viene Pablo Morillo, se genera un martirologio, está entre ellos el sacrificio de Policarpa Salabarrieta, en el 18 se van organizando los ejércitos patriotas y en el 19 se adelanta la campaña libertadora y tenemos el triunfo de Boyacá, que es lo que permite luego tener y hablar de una segunda república que tendrá luego una constitución que se promulga en Cúcuta en el 21. Bueno, esto es, si se quiere, bastante conocido y sabemos cómo en todo este antecedente de lo que hizo que se diera el grito de independencia fue determinante Antonio Nariño, luego Camilo Torres, cada uno de ellos luego lideró el centralismo, el federalismo, pero vino, haciendo muy rápido esta alusión simplemente a ese antecedente, vino entonces la reconquista, empieza por Cartagena, los españoles allí empiezan los ajusticiamientos de quienes habían pasando sacrificando a todos aquellos que estuvieron a la cabeza de los movimientos independentistas, y luego cuando ya viene Pablo Morillo aquí al centro, a Santa Fe, a la capital del virreinato de la Nueva Granada, van siendo sacrificados unos y otros de los que habían estado en esos importantes antecedentes, entre ellos mencionamos acá solamente a don Antonio Villavicencio, a Camilo Torres, el sabio, quien estuvo preso allí en Colegio Mayor, el Colegio de Nuestra Señora del Rosario, y fue fusilado en la que hoy es el Parque Santander. Policarpa Salabarrieta, la única mujer sacrificada en Santa Fe y que hizo levantar el ánimo, y entonces hace que se genere luego todo este desarrollo, se llega a la campaña libertadora. Acá tenemos la línea de tiempo del 19, entonces el año pasado estuvimos recordando en febrero que se da un congreso de Angostura, luego de allí es el marco legal para que se adelante una campaña libertadora que se inició el 23 de mayo, luego se dio todo este discurrir por los llanos orientales, el cruce del páramo de Pisba, para llegar y el 25 de julio tener la batalla del Pantano de Vargas y el 7 de agosto la batalla definitiva, la batalla de Boyacá. Se celebra el triunfo solemne el 18 de septiembre en Santa Fe y luego el 17 de diciembre se promulga la ley fundamental. Aquí con las imágenes entonces aludimos a esos momentos, el Congreso de Angostura, donde Bolívar pronuncia ese discurso magistral y recibe todo el apoyo y es elegido entonces presidente y
comandante de los ejércitos. Así se puede organizar junto con Santander y adelantan entonces la campaña libertadora, que viene a tener ese gran triunfo en Boyacá, porque allí se logra asestar el golpe más duro a los españoles, quedó diezmado el ejército español, se celebra el triunfo con esa entrada grandiosa en Santa Fe. La hubo el 10 de agosto, pero luego el 18 de septiembre se hizo toda la ceremonia protocolar y entonces hasta ahí podemos decir se pasó del triunfo de las ideas a la independencia absoluta, decimos en síntesis, mas lo absoluto se logra con lo que sigue. En esos meses siguientes, entonces, sabemos que Bolívar hace por organizar el gobierno acá en lo que había sido el virreinato de la Nueva Granada, deja encargado a Santander del gobierno, va a Angostura y el 17 de diciembre se sanciona, y esto hago en énfasis hasta en la voz porque es un hecho bastante olvidado, que allá a lo lejos en Angostura, ese día, 17 de diciembre, se sanciona la ley fundamental que crea la República de Colombia. Se sanciona ese día y como quedaba cerquita la Navidad, entonces dice, y promúlguese el 25 de diciembre en agradecimiento al Salvador del mundo por habernos permitido toda esta hazaña de llegar a liberar este territorio, o por lo menos, corrijo el término, doblegar el ejército español, y entonces se crea la República de Colombia. República de Colombia que entonces está integrada, así se declara, en 3 grandes departamentos. El departamento de Venezuela con capital Caracas, el departamento abajo de Quito con capital Quito, y lo que era la Nueva Granada pasa a llamarse el departamento de Cundinamarca con capital Santa Fe. Esta es la nueva República de Colombia, y en esos días finales del 19, entonces en esta misma ley se dice cómo prácticamente se deja un tiempo, un espacio para convocar el Congreso de nuevo el 1 de enero en Cúcuta y poder darse una constitución. Es como tener un tiempo para consolidar las cosas, para consolidar las ideas y poder elaborar una constitución como debe tenerla la nueva república. Sabemos que esa constitución, pues, o ese congreso no se pudo reunir el 1 de enero, se reúne más tarde, en el 21, se ratifica esta ley que estoy mencionando, la del 17 de diciembre, y luego se desarrolla el congreso y se promulga, se sanciona y se promulga la Constitución de 1821. Entonces, esa es la que está adelante. Pero ahora, entonces, centramos la atención en estos 200 años que son de construcción de nación, de qué manera vamos enlazando, cómo al empezar el año 20, entonces ya estamos inmersos en una república que ha sido declarada y que busca organizarse. Pero así como busca organizarse en lo administrativo, en la parte de definición de autoridades, hay que avanzar también en la consolidación del dominio del territorio, porque si bien con la campaña libertadora se ganó y se despejó el territorio de españoles acá en el centro, pues sabemos cómo muchos de ellos se constituyen todo un bastión monárquico en Santa Marta, al sur en lo que es Pasto y Quito, españoles por la región de Antioquia, por todo el Magdalena, en fin. Entonces hay que adelantar una acción, que es las que hay que recordar este año. Pero en esta ocasión vamos a centrar la atención en ese primer comienzo de 1820, donde al lado de la preocupación de organizar la nación, los ingresos, la administración, los recursos, el ejército, mientras Simón Bolívar va atendiendo
los distintos desplazamientos de patriotas por el territorio nacional para ir sacando a los españoles que permanecían atentos a ver si se podía mantener el dominio de España. Entonces ocurre algo bien interesante, que es que la Pola, Policarpa Salabarrieta, entra a reconocerse cuando empieza 1820 como un ícono de la libertad. Claro, es la nación que al lado de organizarse, de buscar tener una carta magna y demás, empieza a reconocer íconos ante esa necesidad que tenemos los seres humanos de tener unos referentes que den ejemplo. Y vamos a centrar la atención en esta parte porque es totalmente desconocida. Cada uno podrá preguntarse allá, los que me están oyendo, y ahora cuando tengamos un espacio de preguntas, ojalá alguno me dé el testimonio de si esta parte la había escuchado en algún lado, de ese reconocimiento temprano de la Pola. ¿Y por qué es importante? Porque cuando la historia va cayendo en el olvido, entonces vienen a abrirse paso frases de cajón, y las repetimos unos y otros. Ah, no, es que la mujer siempre fue desconocida, es que esto fue apenas de los hombres. Pues pensemos qué fue lo que pasó para que una mujer nacida aquí en un pequeño pueblo, a la orilla del camino real que conducía de Honda a Santa Fe, la villa de San Miguel de las Guaduas, nacida allí donde como hija de cualquier familia guaduera, venían hasta la pila que había en el centro de la plaza a proveerse de agua. Allí había una pila de servicio, una pila de suministro del preciado líquido. Era un gran avance por ese momento porque ya no había que ir por entre las piedras a recoger el agua del río que quedaba ya a una cuadra, sino que ahora este gran avance de un acueducto que llevaba agua al centro de la plaza, y ahí vemos entonces la gente viniendo. Así hizo la familia de Policarpa, y de ella misma decimos cuántas veces como niña vino hasta acá y regresaba a su casa, que quedaba de este sitio a cuadra y media nomás. Bien, entonces, ¿cuál es ese antecedente que hace que a la Pola se le haga este reconocimiento y en cabeza de ella a las mujeres, como ya lo veremos? Pues bueno, ese gran antecedente, tenemos que la Pola, después de haber ayudado allí en Guaduas a los patriotas, ella viene a Santa Fe, es solicitada justamente por los patriotas, le envían salvoconductos para que pueda venir y ayudar, y en casa de doña Andrea Ricaurte de Lozano, adelanta con los patriotas toda una labor muy entusiasta para ayudar a los ejércitos que se estaban organizando en los llanos. Esto le cuesta la vida porque se implementa un bloque de búsqueda, como diríamos en los términos de hoy, se le persigue, se le da captura, luego de que habían sido capturados su novio y otros patriotas que iban para los llanos con los documentos que ella enviaba, y entonces ella y esos compañeros son sacrificados en la Plaza Mayor, hoy Plaza de Bolívar, exactamente hacia la esquina entre el Capitolio y la alcaldía. La mayoría de los próceres fueron sacrificados en la Huerta de Jaime, hoy Plaza de los Mártires. Algunos otros, como mencioné atrás, el Sabio Caldas, en la Plaza de las Hierbas, que hoy es el Parque Santander, al pie de la iglesia de San Francisco, y en la Plaza Mayor fueron sacrificados unos pocos, entre ellos Policarpa Salabarrieta y sus compañeros. Pues bien, ese sacrificio y ese apoyo que ella había dado al ejército que se formaba en los llanos, pues fue reconocido, y ese agradecimiento estaba ahí latente. No de otra manera se explica uno que una vez que se gana en Boyacá, se llega a Angostura y se proclama la República de Colombia, venga inmediatamente ese reconocimiento, que es en el que tanto estoy haciendo énfasis. Y que da paso a que hablemos de la inmortalidad de Policarpa, de que pase
a ella a ser una figura tan icónica como es, en cuadros, en estatuas, en canciones, en poemas, de tantas y tantas formas, es la mujer definitivamente de la independencia más destacada. ¿Qué documentos tenemos para estas afirmaciones que vengo haciendo? Pues bueno, los que vamos a ver. El 1 de enero de 1820, en el Correo del Orinoco, que era el diario oficial de esa nueva república, ese día sale la reseña de que se ha proclamado la república, se cuenta lo de la ley fundamental del 17 de diciembre, y allí sale un elogio, un soneto y el anagrama de la Pola. La exaltación de su sacrificio está en ese artículo que dice así: señor redactor, habría quedado, lo tenemos completo, aquí la pantalla me falla, habría quedado incompleta la historia de las crueldades de Morillo cometidas en Cundinamarca, que ya es todo el territorio, si hubiese respetado al bello sexo, pero el sacrificio ejecutado en la persona de doña Policarpa Salabarrieta, natural de Santa Fe, en ese momento la creían de Santa Fe porque fue donde conocieron todo su labor, ha perfeccionado su obra. Esta señora fue fusilada en una de aquellas plazas públicas por habérsele conocido adhesión a la causa de su patria. Un compatriota suyo tributó a sus gloriosos manes, en medio de las bayonetas del tirano, su justo homenaje en este soneto que aquí también se publicó. Mujer divina que muriendo diste, lección de heroísmo al pueblo americano, del bárbaro furor de un cruel tirano, en el suplicio mismo triunfo viste, ya del Dios de la patria recibiste, de tu martirio el premio soberano, y por ser libres del furor hispano, a vencer o morir nos resolviste. Así un grito se oyó que discurría de Bogotá por la ciudad hermosa, cuando otro grito sin cesar decía que sangre íbera, oh Pola victoriosa, juramos empapar la tumba fría que tu memoria guarda, ay, cuán llorosa, yace por salvar la patria, es el anagrama de Policarpa Salabarrieta. Este es pues el hermoso soneto con el cual se hace énfasis en ese aporte de Policarpa, y allí se habla de que de a vencer o morir no resolviste. Recordemos cómo la contraseña, el santo y seña que había en la época, cuando los patriotas en la noche alguien llegaba y golpeaba, decía ¿quién vive? Y la gente decía vencer o morir. Entonces ese se fue volviendo un santo y seña que después quedó consagrado en el escudo de Cundinamarca que diseñó Antonio Nariño. Pues bien, yace por salvar la patria, que ya circulaba como una frase subversiva, ha llegado ese conocimiento hasta Angostura. Ha sido el anagrama compuesto por Joaquín Monsalve, un compañero de presidio de la Pola, y para quienes no recuerdan bien qué es un anagrama, es tomar las mismas letras, todas las mismas letras, barajarlas y escribir otra cosa con ellas mismas sin que sobre ni falte una. Entonces, Policarpa, volviendo esta I una Y, para algunos con la explicación de que tiene su origen en el griego, luego en latín. Entonces, Policarpa Salabarrieta, de ahí sale, yace por salvar la patria. Bien, igualmente, Francisco Antonio Sea, presidente del Congreso de Angostura, da a conocer un manifiesto, allí también, que es publicado el 13 de enero de 1820, miren lo tempranas las fechas, en el Palacio del Soberano Congreso de Angostura. Francisco Antonio Sea, entonces, dirige
este manifiesto. Dice así: un grande acto de política vanamente solicitado por nombres superiores, capaces de calcular la gloria y el poder a que debáis elaboraros, reunidos bajo un gobierno representativo y enérgico. Este acto divino, ya desde la eternidad decretado en vuestro favor, ha venido en fin a realizarse en medio de las antiguas selvas y vastas soledades del Orinoco, bajo los auspicios paternales del Todopoderoso. Su mano se está viendo en toda esta obra. Es en el seno mísero de la naturaleza que se ha formado la República de Colombia. Hace alusión a lo apartado allá de donde estaban. Y el sello de la creación está impreso sobre la ley augusta que la ha constituido. Pueblos de Venezuela, que os formáis bajo el puñal de bueyes, intrépidos patriotas. Pueblos de Cundinamarca, que en la atroz escuela de Morillo habéis aprendido a ser libres. Pueblos de Quito, que Ruiz de Castilla, aquel precursor horrible de Morillo en sangre y perfidia, impelió tan violentamente hacia la independencia. Vosotros, todos pueblos de Colombia, vosotros habéis en fin reconocido la necesidad de reunirnos, del talento y de las luces aplicadas a la naturaleza que en un país tan nuevo y tan favorecido del cielo ofrecerán cada día nuevas riquezas a la nación y nuevos bienes al género humano. Y claro, todos estos hombres, todos estos patriotas sentían que la mujer fue clave en todo ese proceso, en la gestación, en la misma campaña libertadora, y sienten que para lo que sigue es supremamente valiosa esa presencia. Por eso él cierra su manifiesto diciendo: hijas de Colombia, dirigiéndose a todas las mujeres, que vuestra mano como la de la aurora, que obliga a la noche a deponer su manto de tinieblas y abre con sus dedos de rosa las puertas del oriente para que salga el sol, que vuestra mano sea la que haga arrojar las sombras españolas y abra la entrada al astro de la libertad. Sí, colombianas, vosotras dejaréis a la posteridad tan ilustre y memorable ejemplo. La inmortal Salabarrieta no será nuestra única heroína. 1000 otras van a levantarse, y ¿quién podrá calcular los efectos del entusiasmo que ellas sabrán inspirar? Vosotras todas, oh, disputaréis la gloria del patriotismo heroico, y quien al veros sacrificar con una mano vuestras joyas en las aras de la patria y con la otra armar vuestros hijos contra los españoles, ¿no hará los mismos sacrificios y volará también a los combates? Dad vosotras este gran impulso, inspirad vosotras este movimiento universal, y por vosotras comenzará la historia de Colombia, y su primera y más brillante página será consagrada a llevar vuestros nombres a la inmortalidad. Dado en el Palacio Soberano del Congreso de Angostura, a 13 de enero, 10º de la Independencia, Francisco Antonio Sea y Diego Vallenilla, diputado secretario. Pues bien, creo que es contundente estas manifestaciones tan emotivas que he querido registrar de esta manera para a su vez ver cómo en medio de estos avatares aflora la poesía, se tienen en cuenta las bellas formas, el lenguaje y sobre todo algo tan importante como es la gratitud. La gratitud a las mujeres y en este caso encarnadas en Policarpo. ¿Qué más se da luego de ello? Bueno, claro, como digo, siguen en los meses de febrero, de marzo, siguen las campañas militares y la organización del gobierno. Pero aquí solamente vamos a mencionar cómo en febrero, el 12 de febrero, se da en Antioquia la batalla de Chorros Blancos. Y así sigue el despeje, digamos, de españoles de todo este territorio, pero en esta parte esta narrativa en que he querido centrar hoy la atención, volvemos a ver qué pasa con la pola. Resulta que se empieza a pensar, bueno, va a llegar el 20 de julio de gran recordación, porque de 1810 se había dado ese grito de independencia,
y se empieza a celebrar. En 1813, por ejemplo, se había celebrado con un gran Te Deum que encabezó Antonio Nariño y se celebró en el 14 y así. Entonces, todo eso es parte de la historia que integra la Primera República. Ahora, para esta Segunda República, cuando va a venir el 20 de julio de 1820, que ya lo tenemos cercano, entonces, ¿qué ocurre? Se piensa en hacer una obra de teatro para conmemorar con ella la independencia nacional. De manera que esto también nos indica unas cosas muy interesantes. El general Francisco de Paula Santander, que está a la cabeza del gobierno, entonces manda llamar a su amigo José Domínguez Roche, con quien habían compartido pupitres en el colegio de San Bartolomé, y le dice, venga, yo recuerdo que usted componía, sabía hacer versos, su misión a partir de este momento, porque hasta ahí él era comandante en Funza, y le dice, es escribir una obra de teatro, y esta es la obra que él escribe, La Pola, tragedia en 5 actos, sacada de su verídico suceso por José Domínguez Roche, dedicada al excelentísimo señor Francisco de Paula Santander. Pues bien, entonces en La Pola, que recordaba ese sacrificio y esta imagen que para muchos es muy conocida, es la primera que se tiene de autor anónimo, que por el impacto que causó el sacrificio de La Pola, se elaboró y esta obra está en el Museo Nacional y data de 1825. Es la obra más temprana. Bien, y hay una anotación, voy viendo ya el tiempo, pero para dejar para preguntas voy a apurar un poco. El autor de la obra se preocupa de que la obra se presenta en Funza. Allí fue dentro de esas celebraciones de la independencia, ahora se hablaba ahora sí de la independencia absoluta, entonces se celebra allí por razones que de pronto en las preguntas alcanzamos a agregar. Y luego se trae y se presenta en Santa Fe, en La Gallera, y después en el Coliseo Ramírez. Y se empiezan a generar otras obras que hacen que él tenga que escribir esto, porque uno podría engañarse cuando ve que la obra es publicada en 1826, y yo estoy diciendo que todo esto sucedió en el 20. Lo que pasa es que sucedió lo que él dice acá. La Pola, demasiado conocida en esta capital por el sacrificio que hizo a su patria, es la composición que hoy presento a este respetable público. Al tiempo que me he procurado arreglarme cuanto me ha sido posible a las reglas del arte, he conservado la verdad de la historia. Es aún una composición muy imperfecta, pero por mala que sea, es mejor que otras corren con este mismo nombre. Ya se habían hecho otras. Y he aquí todo el motivo de darla a luz. Ella sale con algunas pequeñas notas para aclarar algunos pasajes oscuros. Nada temo y todo lo espero de la benignidad de mis lectores, que esos lectores han llegado hasta hoy con nosotros, que nos acercamos a esas páginas a conocer con ansiedad esta obra. En la misma publicación aparece esta plumilla del general Santander y allí está la dedicación a él. Bueno, en memoria de estos hechos que han quedado de allí, ¿qué cosas fueron trascendiendo en el tiempo? Pues veamos. Primero, en la villa de Guaduas, en su ciudad natal, aquí vemos el escudo. El escudo de Guaduas tiene los colores patrios, a un lado la lanza que levanta un gorro frigio y la corona, porque supo mantener ese equilibrio entre la parte que fue de acogida de los españoles, pero luego rompió con ellos y se alza pues la libertad. El escudo está murado, como era la costumbre, y tiene en su banda diagonal
el anagrama, yace por salvar la patria, y esta estrella la representa a ella. Bien, el anagrama fue grabado, por ejemplo, en el monumento que se levantó a la Pola, arriba en la que era la plazoleta de las aguas, que después ya los desarrollos urbanos la desfiguraron, pero allí estaba, yace por salvar la patria. Aquí esta foto corresponde a los días en que se inauguró la estatua, y lamentablemente este pedestal tan hermoso que reflejaba un estilo de una época, hoy en día luce de otra manera porque esto fue borrado, estas figuras, hoy luce apenas unas placas lisas de piedra, en algo que cabe preguntarnos cómo y por qué pasó. Otro día contamos, y lamentablemente el anagrama le fue borrado, pero aquí lo hemos traído como recuerdo del impacto que causó, y vamos a ver si podemos hacer la campaña de que vuelva a colocarse ese anagrama en ese monumento. En la casa natal de la Pola, que es esta casita de palmicha, paredes de bareque y demás, era la casa de la familia Salabarrieta. Esta casa, como está allí en la placa en piedra, que es como toca a veces para que no se olvide la memoria y para que no la borren otros, la donó Vicenta Samper Madrid, la familia Samper oriunda de Guaduas. Su restauración fue gracias a la iniciativa de María Corpas, la adelantaron el municipio de Guaduas, la Fundación Beatriz Osorio, que hizo tanto por los museos, y la dotaron el Colegio Máximo de las Academias y el Patronato de Artes y Ciencias, que ahí hemos estado presente en todos estos momentos a defender nuestras raíces y nuestra memoria. Allí dentro, en la casa, en la sala principal, hoy está el museo renovado, aquí está el anagrama, yace por salvar la patria, porque definitivamente fue una pieza que quedó grabada y sellando su sacrificio. Y la Pola, la obra que presentábamos de José Domínguez Roche, se conservan piezas originales de esa publicación de 1820. De finales del año pasado a este año estuvo abierta en el Museo Nacional una exposición donde estaba expuesto este ejemplar. La exposición se llamó Pintores en tiempos de la Independencia, y aludía a Figueroa, Gil de Castro y Espinosa. Pero miren cómo en esa exposición, que siendo de pintores, allí, por ser tan importante en la explicación que uno encontraba allí de todas estas pinturas y demás, se expuso este libro que, claro, la obra no es así de gruesa, sino que aquí están empastados y se ha conservado así ese original hasta hoy. Bien, aquí tenía algunos datos de lo que es lo que allí decía en la reseña del Museo Nacional. Esta pieza teatral fue encomendada por Santander al autor luego de la victoria de las tropas libertadoras de Boyacá. La tragedia que narra los últimos instantes de Policarpo fue estrenada el 23 de julio de 1820 en el pueblo de Funza. Según los historiadores Groth e Ibáñez, el sentimiento patriótico que despertó el anuncio del evento era tal que todos los bogotanos se desplazaron en masa para asistir a tan esperada representación teatral. Esta obra fue generando toda una línea de trabajos en obras de teatro, y es así como encontramos que, miren esto curioso, 1850 se elabora esta otra obra siguiendo el ejemplo de la que hemos referido. Aquí tenemos La víctima de la libertad o Policarpa Salabarrieta, drama histórico y nacional en 3 actos en verso y prosa por Lisandro Ruedas, representado por primera vez, atención, el 19 de abril de 1850 en el Teatro de Valencia. ¿De Valencia dónde? De Valencia, Venezuela. Resulta que en 1850 se estaban celebrando 40 años del grito de independencia. El grito de independencia
allá lo llaman de otra forma, el que nosotros llamamos grito de independencia, el de nosotros el 20 de julio de 1810, el de Venezuela fue el 19 de abril de 1810. Y entonces para el 50, miren la importancia de la pola y del aporte de los neogranadinos y de las mujeres a la independencia. Allí en Venezuela, en Valencia, se celebra publicando y presentando esta obra en 1850, o sea, para los 40 años de la independencia. En 1869, otra de las obras, son muchas, aquí apenas reseño un par, La Pola, drama histórico en 3 actos y 5 cuadros en versos por Genaro Santiago Tanco, y esta se imprime en Bogotá, y él le hace una dedicación a Manuel Murillo. ¿Quién es Manuel Murillo? Pues Manuel Murillo Toro, el presidente, y en esa dedicatoria le dice que gracias a él hizo la obra, parecido al encargo que había recibido el autor original, había recibido de parte de Santander. Entonces aquí le dice, cuando emprendí este trabajo dramático no consulté mis fuerzas, sino mi entusiasmo por la ilustre heroína, sobre cuya muerte versa, conocía mi insuficiencia, y fue así que después de concluirlo, no pensé que saliera de la oscuridad de mi escritorio hasta que usted, después de leerlo, me animó a darle publicidad. Válgale pues el patrocinio del nombre de usted, ya que no pude valerle el del nombre de su autor, a quien solamente han animado al emprender esta obra su patriotismo y el entusiasmo por la heroica muerte de Policarpa Salabarrieta, único ejemplo que presenta la historia de un patriotismo tan puro, de una firmeza tan inalterable y de un sacrificio tan heroico, voluntario y fructuoso. Genaro Santiago. Y miren esto, y Manuel Murillo Toro después compra finca en Guaduas y es quien le regala el cuadro que pintó José María Espinosa sobre la Pola, se lo regala a la villa de Guaduas, a su consejo municipal. Toda una historia bellísima de enlazamientos. Acelero un poco, en 1871 sale este otro drama en 5 actos de Medardo Rivas. En 1891 este otro de Eduardo Calcaño. Este es publicado también en Caracas, y en 1895 se reproduce esto. Aquí tengo un error en la esquina, esto es 1895 como dice la obra. En general, muchísimas obras de teatro sobre la Pola, que viene a ser el único personaje por el cual hay obras de teatro en todos los países de Latinoamérica, de Sudamérica. Otros hechos importantes para recordar y celebrar. Pues bien, entonces hasta aquí ese reconocimiento y este abrebocas a lo que tendremos que estar recordando ahora para el 20 de julio, pero sin dejar de pensar que hay una cantidad de hechos que en otras ocasiones podríamos hablar, o tal vez otros compañeros presentarán en este foro que está liderando Eufrasio Bernal, para ver ya los detalles y cómo pasó, como la batalla de los Chorros Blancos que mencionaba, que fue en Antioquia, al frente de la cual estuvo José María Córdoba, o también allí él cómo logra en esas montañas enfrentar a los españoles y que buscaban afiancar allí su resistencia, y son desalojados. O como esta otra, que es la batalla de la Laguna Salada, que se está celebrando antier, el lunes festivo, lunes 25 de mayo, fueron los 200 años exactos de la batalla de Laguna Salada en Riohacha, que fue el germen de la recuperación de todo el territorio patrio en la costa. Primero es esta batalla, de allí se puede luego liberar Santa Marta, luego Cartagena y todo el territorio, pero se dan muchos más hechos como la liberación de Tenerife, de Monpós. Son muchos los acontecimientos que tenemos para hablar en este 20, pero que hoy hemos querido centrar en esta primera parte. José Prudencio Padilla es el que estuvo al frente de esto, de la batalla de la Laguna Salada, y
Como decía, esa sucede aquí, Riohacha, y después viene a liberarse Santa Marta, Cartagena y toda la costa atlántica. Y bueno, esto hace parte de esa rica historia de nuestro país, llena de próceres, de personajes, una historia muy rica recogida en esta obra de Silvano Cuéllar, La Apología de la República, y que ha sido un grato placer compartir hoy con ustedes. Convencidos de que conociendo nuestra historia, estamos restaurando la conciencia de patria que tanto necesitamos. Pueda que pronto podamos decir, me siento más colombiano que nunca al conocer más de estos 200 años. Ha sido un aporte para ustedes del Colegio Máximo de las Academias de Colombia, cuerpos consultivos del Gobierno Nacional. Por su atención, muchas gracias.